Maltrato desde una especie de, digo, porque primero vamos a escucharlo, después lo vamos a calificar. ¿Qué dicen desde el entorno de Triaca? Dicen que el mensaje, la clave acá es que a ella la despidieron y se discute mucho sobre la forma de contratación. Ahora vamos a verlo porque estamos hablando del ministro de Trabajo. ¿Qué es lo que dicen desde el entorno? Aceptan que es un audio de Jorge Triaca, pero dicen que es de otro día, no del día que la despidieron, sino de un día que ella había tenido una falta laboral. Vamos a escuchar el audio del titular de la cartera de trabajo. Que no vengas porque te voy a mandar a la de tu madre. Sos una p***. Sandra, no vengas, Que no vengas porque te voy a mandar a la de tu madre. Sos una p***. Bueno, no quedan muchas dudas sobre el maltrato, efectivamente. Ahí. No, por eso. Pensé que era otra parte, evidentemente. No, y la voz es de él. La voz es de él. No, y aparte lo admitieron. Insisto que lo admitieron. Pero vamos a ver en un informe de 2016 del periodista Diego Iglesias, que en La Nación Más hizo una entrevista a Jorge Triaca y le presentaba justamente a esta ahora ex empleada, que se llama Sandra. ¿Qué haces, Sandrín? Hola. Te vamos a hacer conocida, vení, Sandra. ¿Quién es? Sandra, la que es nuestra casera acá. Ah, está muy bien. Somos casera. Ah, Pero hace todo, Sandra. Tira el ¿qué haces, centro, Sandra? cabecea. Bien, un gusto. Diego. Diego. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Sandrín? Hola. Te vamos a hacer conocida, vení, Sandra. Bien, ahí te vamos a hacer Sandra, conocida, le la que decían, es la ex empleada hizo una denuncia y ahora resta ver el tema de la forma de contratación, porque lo que dice ella es que no estaba registrada. Ahora, yo si fuera el abogado con esta prueba, el juicio ya está ganado, ¿no? Ya está Estamos de ganado. acuerdo. ¿Sabés Habrá qué que dice ver Jorge? qué contratación tenía, ¿no? Claro, y por eso la ironía de que es el ministro de Trabajo. Lo que dice Jorge Triaca es que es del hermano, pero está por verse. ¿Pero está en blanco o no? Bueno, habrá que ver entonces qué pasó. No, ella dice que no. Ellos, aunque sean sus voceros, decían que sí. Vamos ahora a repasar este tema, pero vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con la economía y con la realidad social y con la reforma laboral. Justamente tenemos invitados Gabriel Solano, legislador porteño del Frente de Izquierda, y Martín Calos, de la consultora Épica. Bueno, Gabriel, ¿qué te parece que la reforma laboral en todo este contexto puede traer en caso de que llegue o en caso aunque sea de que se discute en la Argentina? Primero, un comentario por este video. El ministro de Trabajo tiene centenares de trabajadores en el Ministerio de Trabajo precarizados, contratados en negro. Es decir, que lo que él hace en su casa, también lo hace en su ministerio donde oficia como parte patronal. Sí, que tiene muchos más empleados. Digo, muchos empleados, yo he participado personalmente de distintas asambleas de los trabajadores del Ministerio de Trabajo, donde es importante que se tenga en cuenta que si el Ministerio de Trabajo aplica a sus trabajadores la política de precarización, lo avala de algún modo al conjunto de la economía, donde ellos tienen que velar con la policía de trabajo para que en realidad ocurra lo contrario. Ahora, en Argentina, después de la crisis que se armó con la cuestión jubilatoria, ocurrió otro hecho grave, que es el mega decreto que sacó el presidente Macri, que es grave, primero porque se trata de una violación de la división de poderes, se afecta a cuestiones que son de órbita claramente del Congreso Nacional, y después porque ya se da un paso en dirección a la reforma laboral. Y me refiero a que, a través del decreto, lo que se hace, una medida importante, tiene que ver con esto del video también, el gobierno reduce las penas a las empresas que contratan en negro. Y lo hace porque, por ejemplo, se reduce de solamente a estar en un listado donde las empresas que figuran por trabajadores en negro no pueden acceder a beneficios del Estado, lo reducen a 30 días. Sí. Esto es importante porque el gobierno había justificado la reforma laboral, era la especie de la zanahoria, que después venía el palo, con la idea de que la reforma laboral iba a servir para blanquear trabajadores. En realidad, con este mega decreto lo que hace es eliminar todo castigo a la empresa que contrata en negro y por lo tanto es un incentivo a que continúe de este modo. Lo que él hace en su órbita personal quiere que ocurra en el conjunto de la economía. Y también con este mega decretazo, y ya la denuncia es pública, se permite que se avance sobre la incautación de las cuentas de sueldos. Y las cuentas sueldos, en un contexto en el cual los salarios han bajado y por lo tanto las familias trabajadoras están endeudadas, es un reaseguro a los bancos para que puedan cobrar ese endeudamiento. Ahora, Martín, vos sos economista, la consultora Épica, esto que cuenta Gabriel,
metiéndonos en la cabeza del gobierno, aunque sea en el argumento del gobierno, ¿va a servir, por ejemplo, para crear trabajo o para que haya más facilidades crediticias para los trabajadores en Argentina? Bueno, es que en ese sentido hay que empezar por entender cuál era el diagnóstico que tenía el gobierno y que lo lleva a proponer esta reforma laboral. Y el diagnóstico era que los sindicatos tenían demasiado poder, tienen demasiado poder porque la reforma todavía no pasó, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que intenta hacer el gobierno es inclinar la cancha a favor de las empresas en las negociaciones, en general en las paritarias, pero en las negociaciones en general. Y por ejemplo, que las indemnizaciones se calculen de una forma más benévola para las empresas que quieran despedir, o incluso que haya formas de precarización, de flexibilización laboral, como se suele decir, que hoy en día rozan lo ilegal y que se legalizarían bastante, como pasa con las pasantías de formación que se siguen proponiendo. Ya había sido una propuesta del gobierno en su momento para los estudiantes secundarios, y ahora también entran en el paquete de la reforma laboral. En total es una ley que tiene 144 artículos, y lo curioso es que es muy difícil encontrar un artículo que uno diga este favorece a los laburantes y las laburantes, ¿no? Solo hay uno que, a mi entender, incompleto en cómo lo favorece, que es el de las licencias por paternidad, ¿no es cierto? Que es incompleto porque no elimina la discriminación de género en el mercado laboral, pero sí es cierto que favorece con una licencia mayor, en particular a quienes son padres, a los hombres que son padres. Entonces, en ese conjunto de 144 artículos, es difícil encontrar algo que favorezca a los laburantes, y en ese sentido es que está claro que lo que se está haciendo es inclinar la cancha a favor de las empresas en cualquier negociación. Gabriel, vienen paritarias y ya Marcos Peña habló de ese 15%. ¿Qué para vos, qué va a pasar con el conjunto de trabajadores en la previa de las paritarias? Mira, yo escuchaba recién el informe económico y creo que hay que sacar una conclusión de fondo. Y tiene que ver con las paritarias. Porque la economía argentina no va a ningún lado. Claro. Y la política del gobierno está totalmente embarrada. Por un lado dicen que primero aplican antiinflacionaria, por otro aplican tarifazos. Al devaluar la moneda en un esquema de dolarización de tarifas, crecen los precios. Hoy Shell anuncia un nuevo aumento de los combustibles, 6%. Eso tiene un impacto directo e indirecto. Directo en el precio de la nafta, pero indirecto en los costos de distribución de la industria. Es decir, que la política del gobierno no va a ningún lado. Por un lado emiten para comprar la deuda que están tomando, eso genera inflación. ¿Cuál es la línea del gobierno? La única medida antiinflacionaria que tenemos es bajar los salarios. ¿Y en la cabeza del gobierno eso puede es bajar los servir, salarios? No, entonces, ¿qué dicen ellos? Ahora, hasta quieren eliminar la cláusula gatillo, que había sido diseñada para tratar de hacer pasar paritarias bajas, porque te decían, yo te doy poco, te doy 15%. Ahora, si la inflación es superior a ese 15%, te lo recompenso con una cláusula gatillo. Ahora dicen lo siguiente, te elimino hasta la cláusula gatillo, lo cual revela la intención de bajar los salarios y convertir, por lo tanto, a la fuerza de trabajo en el único punto de ajuste de la economía. Ahora, esto no va a ningún lado porque a veces se le pide a los trabajadores un ajuste en función de un porvenir superior. A una economía quebrada, con un gobierno que no va a ningún lado, este ajuste que nos pide el sacrificio nos lleva a una quiebra, ¿no? Igual, perdón, las movilizaciones que hubo hicieron que hubiera un retroceso. Porque recordemos que el gobierno quería tratar en ya la reforma laboral. Reforma laboral. Y ahora ha cambiado, ha sacado un decretazo, y a mí me parece que con este clima no va a haber aprobación de reforma laboral. Lo que pasa es que ellos quieren, y esto hay que tener mucha atención, aplicar la reforma laboral o en abril o hacerlo en cuotas. Claro. En los convenios colectivos de trabajo. Entonces van a discutir un convenio colectivo y te dicen, mira, tenés que renunciar a determinados derechos, o la sexta, ya ha pasado. Por ejemplo, en el convenio que firmó los trabajadores petroleros de Neuquén, o en un convenio de Atirra, o lo que pasó en Tierra del Fuego, donde tuvieron que admitir un congelamiento salarial de 2 años. Ahora, Martín, en caso de que, ponele que el gobierno logre que todas las paritarias se cierren en el 15%, ¿el gobierno puede lograr que así la inflación sea del 15%? No, claramente vos tenés una serie de variables que están tirando para arriba del 15% a la inflación. ¿Cuál es el ancla que vas a usar, ¿no? Dado que las tarifas de servicios públicos van a subir un porcentaje importante ahora, incluso ya, ahora en estos meses, y que también tenés un tema con lo que es el dólar, que también va a subir a la par de la inflación. Entonces, hay un punto donde el hecho de intentar tender que los salarios vayan hacia el 15%, como planteó Marcos Peña hoy, es claramente intentar llevarlos más abajo que el resto del aumento de precios. Lo cual es curioso porque el gobierno prevé un aumento del consumo el año que viene, en 2018, un aumento del consumo que entonces no va a estar sustentado en un consumo popular,
y en una expansión importante del mercado interno en ese sentido, sino más bien en el consumo de quizás el 20% de mayores ingresos en Argentina, que sí puede quizás capear un poco mejor esta tormenta. Brevemente los dos, casi ping-pong, ¿qué puede pasar? Con la inflación, ¿le creen al gobierno que el 15%? Con el trabajo puede aumentar la cantidad de empleo en la Argentina, y con la economía en general, muy cortito. Trabajo, el gobierno es un agente del despido. Hoy 120 despidos en el Hospital Posadas, hoy Sí. 26 despidos en el Canal de la Ciudad, vengo de ahí, y cierro esta cosa de ballet. Que el canal de la ciudad de este gobierno, De este y gobierno, del PRO, lógico. digamos, no tiene nada 26 que ver con despidos, persecución, diríamos. 26 despidos ahí, es decir que tenemos claramente una política de despidos del gobierno. Claro. La inflación, el gobierno la está aumentando, tarifazos y todo. Entonces, acá hay una línea de ajuste, esta es la verdad, el tema que hay que responder. Y hay que responder ya mismo, porque después de lo que ocurrió, yo entiendo que el gobierno postergó la reforma laboral por miedo a una nueva manifestación popular, pero metió en el decretazo. Entonces hace falta responder ahora con un paro nacional, y esto lo estamos planteando, porque si realmente, como ocurrió en diciembre, hay una manifestación masiva de los trabajadores, a este gobierno se lo puede parar. Gracias, Gabriel. Sí, Martín, ¿crece la economía o no? La economía va a crecer. No creo que el desempleo caiga, que eso es un tema. Probablemente se estabilice y la inflación va a estar, por las políticas que está ejecutando el Banco Central, la inflación va a estar por arriba de lo que están planteando como meta. Muchas gracias, Martín. Carlos, Gabriel, Solano. Vamos a una tanda y ya venimos para el final del diario.